Aquí seguimos en Cripto Capital. Hoy vamos a hablar un poquito de fiscalidad, luego vamos a hablar de blockchain en real estate. Esta semana hemos visto correcciones por la situación en Oriente Próximo. Al final vemos un poco que Bitcoin se sigue viendo como una reserva de valor, evidentemente, pero no como un activo refugio, como si ocurre con el precio del oro, que sigue batiendo máximos. Es increíble. El precio de Bitcoin ahora mismo, mira, lo tenemos en $61.577. Interesante, porque claro, al final se ve que en la comunidad, o hasta fuera de la comunidad, hay confianza en Bitcoin. La caída del precio, estoy leyendo en Cointelegraph, la caída del precio de Bitcoin por debajo de los $60.000 provoca la mayor compra de Bitcoin en exchanges desde 2022. Retiros masivos por el soporte del precio de Bitcoin es 60.000 y claro, pues la gente se lanza a comprar. Vamos ahora con la primera entrevista. Vamos a hablar un poquito de fiscalidad cripto. Vamos a un poco aprovechando la percha, pero no solo eso, del caso de Alvise de la semana pasada y la anterior. Sobre todo, más que el caso de Alvise, me interesa la otra parte. Así que vamos a saludar ya a José Antonio Bravo, que es responsable de fiscalidad de criptoactivos de Ágora S.A. Muy buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, encantados de tenerte por aquí, muchísimas gracias. José Antonio, antes de hablar de fiscalidad y cripto, ¿qué novedades nos puedes contar? Que estuviste por ahí del Watch Out Bitcoin, que fue el viernes pasado, ¿no? Creo. Sí, fue el fin de semana pasado, de viernes a domingo, una cita muy interesante para todas las personas que están interesadas, donde se habló de todo, se habló de formas de ahorro en Bitcoin, se habló de Bitcoin en diferentes puntos del mundo y hablamos en mi caso hablamos de regulación y fiscalidad de Bitcoin. Y estuvimos hablando principalmente del tema de las regulaciones sobre información que debe darse, es decir, acerca de Bitcoin y cripto, que está José pendiente Antonio, de transposición. Sí. un segundo que te cortes, que se te está escuchando fatal. Te vamos a llamar por teléfono, no quites la videollamada, te seguimos viendo por YouTube, pero te llamamos al teléfono móvil porque es que se está cortando la voz y no merece la pena. Vamos mientras tanto a estar echando un vistazo a los mercados. He dicho ya el precio de Bitcoin, $61.580 ahora mismo, ganando un 2% en la jornada, ya se recupera de estas pérdidas semanales, pero es que, ojo, sigue sangrando. En estos últimos 7 días ha corregido más de un 6%, Bitcoin un poquito más, un 10,5%. Se deja Ethereum en los últimos 7 días, $2.390. No es que esté teniendo un maravilloso comportamiento últimamente, bueno, en los últimos 30 días se deja medio punto, pero sigue en positivo Ethereum, ojito, porque lo que llevamos de año hasta ahora, me encanta este medidor, 5% de revalorización para Ethereum. En el caso de Bitcoin, 46% en lo que llevamos de año. A ver qué activo te hace eso. Seguimos con la entrevista. José Antonio, ¿te tenemos ya por aquí? Muy bien, pues nada, encantado. Fenomenal. Ahora ya se te escucha. Sí, que nos estabas contando del Watch Out Bitcoin. Sí, estaba contando que Watch Out Bitcoin ha sido un encuentro bastante interesante en el que se ha hablado de Bitcoin, de su presente, de su futuro y, entre otras cosas, hablamos de regulación y fiscalidad de Bitcoin y las criptomonedas. Y estuvimos hablando de las nuevas obligaciones que vienen con la octava iteración de la Directiva de Cooperación Administrativa, que se va a transponer dentro de nada a nuestra legislación y que contiene mayores obligaciones, sobre todo de licencia de vida para proveedores de servicios. O sea, es la misma información que ya teníamos por parte de proveedores de servicios en el modelo 172 y el modelo 173 y que ahora se van a mejorar, ¿vale? Van a tener que hacer mucho más hincapié en la diligencia de vida. Y también estuvimos hablando de la extensión de esta obligación de información al resto de países de la Unión Europea para el año 2026 y la información que van a tener entonces todos los países de la Unión Europea del resto de países. Es decir, cuando una persona residente fiscal en España tenga criptomonedas en un exchange que esté radicado en cualquier país de la Unión Europea, esa información se compartirá de forma inmediata. Y seguramente para el año siguiente serán todos los países de la OCDE. Esto quiere decir prácticamente todo el mundo.
Con lo cual, ya escaparse de la información, decir, estoy en una crisis coreana y España no sabe nada, será prácticamente imposible. Por no hablar de que las obligaciones de información son mucho mayores que en la banca. No hablamos de información a partir de un importe, sino información de cualquier pago, cualquier transferencia, cualquier cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos más en profundidad, porque esto es justamente el tema del que queríamos hablar hoy contigo, ya que eres responsable de fiscalidad, estás especializado en fiscalidad cripto además. Te quería preguntar un poco sobre el caso Alvise, de lo que sabemos hasta ahora. Resúmenos un poco, porque me interesa, más que la parte de Alvise, me interesa la parte de Crypto Spain en este apartado. Sí, claro. Cuéntanos un poco. Durante bastante tiempo, algunos asesores fiscales que nos dedicamos a criptoactivos ya habíamos advertido de que las técnicas que utilizaba Crypto Spain eran bastante infantiles, eran técnicas, más sabidas que el catón. Ya son técnicas antiguas, lo de crear una sociedad en otro país y intentar derivar allí la actividad y tal, sin que hubiera un administrador. Pero Hacienda las sabe tanto como las sabemos nosotros. Es decir, Hacienda conoce, y de hecho tiene artículos de salvaguarda que hacen que una sociedad, aunque se constituya en Bahamas, si el administrador de la sociedad, ya sea administrador de jure o de facto, o sea, por ley, o sea, porque están en los estatutos, o porque ejerce él, porque tiene la mayoría de las acciones, si está en España, esa sociedad será española y tributará en España. Eso hay una salvaguarda, sí, en prácticamente todas las legislaciones, y la española no va a ser menos. Entonces, crear una sociedad en Estados Unidos para intentar no tributar aquí es vano, porque Hacienda, en cuanto descubra que tienes una sociedad en Estados Unidos, te va a pedir que pagues aquí impuestos de sociedades durante 4 años e incluso te va a romper la transparencia. Lo que te va a hacer es decir, no, esa empresa no está en Estados Unidos, está en España, que es desde donde la diriges. Y en Estados Unidos no hay ningún tipo de interés económico, ni dirección, ni nada. Así que tributará en España. Y como es tu actividad como persona física, te voy a romper todo el vínculo con la sociedad y te lo voy a pasar por tu IRPF con la correspondiente sanción del 150 por intento de evasión fiscal, etcétera, etcétera. Es decir, hablar de la ilusión con esa ligereza con que lo hacía Crypto Spain era bastante llamativo para los especialistas en derecho tributario. Y cuanto ni menos cuando descubrimos que detrás de todo esto está creando un fondo de inversión no regulado, en el que da unos intereses que suenan mucho a tongo, porque los intereses que cuando una cosa parece imposible, seguramente es imposible, o sea, intereses del 26, del 50%, eso no los da nadie, eso es casi imposible, y quien lo tiene no te lo va a decir, porque va a estar exprimiendo el limón hasta que lo deje seco. Por tanto, era evidente lo que podía pasar. ¿Qué pasa? Que todo esto se ha mezclado con política y en mi opinión, ¿vale? Es una opinión. Creo que todo esto le ha dado una oportunidad a esta persona de poder salir de una forma explicable. Es decir, hemos borrado todo, hemos salido de todo y ahora el que quiera el dinero debe dar sus datos. Claro, mucha gente ha entrado ahí porque no quiere dar sus datos. En el momento en que dé sus datos y reciba un dinero en un banco español, están cogidos. Y si lo hace por una reclamación judicial, en el momento en que reciba la indemnización, no la indemnización, sino el dinero que reclama, está cogido también. La indemnización indudablemente estará hasta cierto punto exenta. Es que el dinero que reclama no estará exento. Cuando se habla de este tipo de casos, muchas veces salta el ya clásico, ¿no? Un poco dentro del mundillo cripto, que es decir, no, bueno, yo te doy a ti X dinero en fiat, en un maletín, o te doy una joya o lo que sea, y tú me haces una transferencia peer-to-peer o por un exchange descentralizado en criptomonedas. ¿También es imposible para Hacienda encontrar esto o aquí también te están engañando? Bueno, ahí en esa parte sí que habría cierta privacidad, es decir, cualquier intercambio peer-to-peer entre dos personas en las que se intervenga una cuenta seudónima va a ser muy complicado para Hacienda detectarlo. Claro, pero lo sencillo sería seguir el rastro del dinero. Si este dinero se ha sacado de un golpe de una entidad bancaria, Hacienda va a tener señal de que se ha sacado de un golpe, número uno. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso en cómo se hace. Luego, si se quiere este dinero reintegrar al circuito oficial, va a ser muy complicado, porque ¿cómo explicas tú de dónde aparece ese dinero? ¿Quién? ¿De dónde? Si tenías las criptomonedas, está claro, tú las has vendido
y ahora tienes el dinero, pero ¿cómo lo ingresas a un banco? Tienes que explicar venta de criptomonedas y ya dejas ahí todo abierto. Es decir, tenemos que tener en claro que existen dos circuitos. El circuito que está a la vista de Hacienda y un circuito que no está a la vista de Hacienda, pero tenemos las mismas dificultades que con el dinero en efectivo. Si yo tengo 1 millón de euros en efectivo, seguramente, salvo que lo saque poco a poco, me va a servir para poco menos que para pisapapeles o como adorno en mi despacho, en una caja fuerte. Porque no voy a poder sacarlo de una forma grande para comprar inmuebles, ni vehículos, ni barcos, ni nada que necesite una factura. Siempre se habla de otra posibilidad para evadir y engañar a Hacienda, que es vender a pérdidas un NFT. Se pone siempre este ejemplo. Si lo haces en un exchange descentralizado y demás, o peer-to-peer o de persona a persona, ¿es posible esto? A ver, en principio las ventas de NFTs en Europa se registran. Deben registrar las plataformas quien compra y quien vende, sea centralizada o descentralizada. Si es descentralizada, indudablemente la obligación de informar es de la persona que lo vende dentro del exchange descentralizado. Es decir, debería tomar los datos. En caso de no hacerlo, indudablemente estamos hablando de si eres el creador, tienes obligación de hacerlo en un exchange descentralizado porque tú eres un empresario profesional que ha creado una obra de arte y por tanto debes registrar a quién te la compra. Tienes que decir usted quién es porque necesito unos datos para hacerle una factura, etcétera. ¿Vale? Si no cabe factura y estaríamos en el campo de lo ilegal. Si eres un recomprador, indudablemente ahí no habría problema, pero claro, tendremos una ganancia patrimonial, porque se viene entrado en tu patrimonio y ahora ha salido de tu patrimonio con una transmisión. Y si lo queremos reintegrar al circuito oficial, debemos declarar tanto la compra como la venta. Claro, ahí existen muchas cosas que parecen muy fácil cuando lo vemos. Esto es como los dibujos. Cuando vemos como la pintura. Cuando tú ves algo, te parece muy fácil reflejarlo, pero luego coge los pinceles, coge el pincel, la pintura e intenta hacerlo en el lienzo. No es tan sencillo. Hay muchos factores que van a influir en que todo eso se vea. Indudablemente, esto, yo sé que mucha gente dice, es que entonces es lo que hay. La vigilancia llega hasta ahí. Lo que sí que hay una parte inembargable, podríamos decir, es en la autocustodia, ¿o no? Sí, indudablemente. Esto hablamos como en el tema del arte. Si yo tengo obras de arte en el sótano de mi casa y hace 50 años que las compré, ¿me las pueden embargar? Sí, con un supuesto en el que haya una entrada, o sea, que un juez autorice la entrada en mi domicilio, que entren en mi casa y cojan estas obras de arte, sí que pueden hacerlo. Pues lo mismo, o sea, todo lo que yo custodio por mí mismo, la embargabilidad va a ser muy complicada, porque la administración tributaria tiene facilidad para obligar a embargar o a ejecutar un embargo a terceros que informan, es decir, a mi pagador de salarios, a mi cliente o a mi banco, para decirle, oye, que sé, porque me has informado que esta persona tiene una serie de bienes. Entonces los quiero embargar. Vehículos igual. ¿Quién puede embargar el vehículo? Normalmente te lo puede embargar, pues si te para la Guardia Civil y ven que está inscrito en un embargo, te lo pueden embargar en nombre de Hacienda. Pero el dinero que puedes tener en una wallet es muy complicado embargarlo para Hacienda. Solo creo que cabrían supuestos en los que hubiera una negociación de dime la clave privada o házmelo llegar para evitar una pena mayor, pero eso serían delitos, ¿vale? Entonces, el común de los mortales tiene que estar tranquilo. Además, en la transposición de la cooperativa de la Directiva de Cooperación Administrativa número 8, se ha añadido el tema de la embargabilidad y se ha puesto justo al final, después del dinero en efectivo, el dinero en bancos, etcétera, si al final primero te embargarían el coche, antes te embargarían el coche que las criptomonedas. Es decir, aquí, en el orden de prelación, las criptomonedas están antes de los créditos a largo plazo. Es decir, y el resto de bienes son embargables. Salario, saldo en bancos, saldo en productos financieros, etcétera, etcétera. Antes que las criptomonedas, incluso tu vehículo. O sea, que por eso tenemos que tener claro que, y solo cuando hay deudas que puede ejecutar la administración tributaria, no es para otro tipo de deudas. Otro tipo de deudas sería mucho más complicado para un juez saber, necesitaría pedir datos a la agencia tributaria que tiene criptomonedas.
Entonces tenemos que tener en cuenta que no es un caso de embargo directo, sino de embargo por deudas de la administración. Ya para terminar, una regulación en marcha, ha entrado ya en la Unión Europea, me refiero, en la Unión Europea, MiCA, que entró en vigor la parte de las stablecoins antes de verano, creo que fue. Ahora quedan más partes por entrar ya en vigor, pero unifica bastante la normativa europea, bueno, de la Unión Europea, perdón, en cuanto a criptomonedas. ¿Crees que estaríamos más cerca de una unión fiscal en cripto que en fiat en la Unión Europea? Sí, a ver, se han hecho más esfuerzos por unificar toda la legislación que supone obligaciones para los proveedores de servicios en criptomonedas. Se han hecho más rápido que lo que se hicieron en su momento para la banca. Es decir, para la banca también tenemos una legislación de información común, que sería el Common Reporting Standard de la OCDE, que se ha adoptado por Europa en otra directiva de cooperación, en otra iteración de la directiva de cooperación administrativa. Pero aquí se ha corrido mucho, se ha tenido mucha prisa y se ha querido aprobar justo después de haber aprobado MiCA y antes de aprobar todos los reglamentos que ejecutan MiCA. Entonces, yo lo que estoy... Y además con obligaciones, como he dicho antes, mucho más duras que para las instituciones financieras o los agentes financieros. Por lo cual, yo creo que el peligro para ellos lo tienen claro, que las criptomonedas, Bitcoin y las criptomonedas pueden hacer bastante daño a lo que sería el sistema financiero tradicional si la gente empieza a ahorrar en ellos, porque detraería muchos fondos de este sistema. Pero también hay un tema fuera de las criptomonedas, que es, por ejemplo, países que no son paraísos fiscales, pero actúan como algo muy parecido. Estoy pensando, y dentro de la Unión Europea me refiero, estoy pensando, por ejemplo, a Irlanda, a Malta o al sándwich holandés que se conoce. Entonces, ¿seguirá habiendo estas facilidades fiscales en unos países y otros para exchanges, por ejemplo, para empresas que se dedican al sector cripto? ¿O eso va a estar más difícil? Sí, el tema es que lo único que está armonizado en Europa normalmente es el IVA. El impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta no están armonizados, es decir, en ese campo tienen un cierto margen de acción. Sí que es verdad que después del pilar 2 de la OCDE no puede haber impuestos de sociedades que sean inferiores al 15 en Europa. Es decir, seguramente la Unión Europea va a obligar a que los países que tienen un impuesto de sociedades inferior al 15 lo suban al menos hasta el 15, ¿vale? Del 15 al 25 hay una pequeña diferencia que puede ser interesante, pero este pilar 2 de la OCDE va a ser fundamental a la hora de que lo que sería la tributación en todo el mundo, ya no solo en la Unión Europea, de las sociedades sea más o menos igual. Entonces hemos de tener en cuenta eso, que no es un tema más de la Unión Europea, sino de OCDE, de intentar evitar que haya territorios de baja tributación que compitan con el resto de territorios. De todas formas, aún siguen habiendo diferencias interesantes en territorios como Malta o Irlanda, como has dicho, o Chipre, que pueden ser interesantes a la hora de crear sociedades. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ese margen con el que se puede actuar. Pues oye, seguiremos llamándote cuando haya cambios regulatorios en este sentido en la fiscalidad y sobre todo fiscalidad de criptoactivos, que es lo tuyo, José Antonio Bravo, responsable de fiscalidad de criptoactivos en Agora S.A. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y felicidades por vuestro 30 aniversario. Gracias, José Antonio.